pues ninguna connotación más que un nuevo proyecto de trabajo. Y encontré a un par de personas que se volvieron muy significativas porque me abrieron las puertas. Entonces me decían, este era un coworking, era un lugar de estos para que los emprendedores fuéramos a trabajar, y apenas se iba a inaugurar. Entonces yo les iba a hacer su comunicación, un poco de mercadotecnia, y yo estaba dando cursos. Entonces me abrieron las puertas para dar los cursos y me decían, si tú ganas, nosotros ganamos, y si nosotros ganamos, tú ganas. Entonces como que me hacía falta esa visión en la vida laboral, que me empujara y me regresara como ese camino en donde yo sentía que todo iba mejor. Y sí, empecé desde más o menos hace un año, mayo, junio, empecé con ellos. Y yo trabajaba siempre desde mi casa, y yo tenía mi estudio y yo era muy feliz ahí. Pero mi trabajo en particular es muy solitario. Dependiendo del tipo de proyectos que tenga, puedo trabajar yo sola o puedo trabajar con un equipo, pero la verdad es que todo es a distancia. Yo estaba fastidiada de la soledad, la verdad. Trabajaba sola, además vivo sola, y entonces decía, ya necesito gente. Y entonces abren las puertas del coworking y empecé a tener como nuevos amigos, y me emocionaba como una pues niña en la universidad. Ay, tengo nuevos amigos, qué emoción. Y entonces iba muy emocionada al coworking, y entonces en vez de ir una vez, iba 2, y ya luego iba 3. Y entonces me sentía realmente muy contenta. Sentía que todo empezaba a tomar forma. Y ese era Álvaro Obregón 286. Caminaba todos los días por la colonia Roma, algo que amo hacer. A veces me llevaba mi lunch y yo decía, ay, soy un poco godínez, pero también soy emprendedora. Entonces me sentía como contenta y empecé como estos nuevos proyectos. Todos los días trabajaba ahí. Sin contar que un 19 de septiembre yo recibí una notificación en mi celular diciendo que acababan de clonar mi tarjeta de crédito, y me fui histérica al banco y tuve que resolver muchos trámites, y la gente estaba en las calles, y yo decía, ¿por qué están en las calles? Ah, es el simulacro del 19 de septiembre, que yo era muy niña y además vivía en la zona norte de la ciudad, y no lo viví, no lo sentí, ni siquiera tenía esta percepción de la histeria colectiva que puede significar un temblor y el propio, simplemente el propio simulacro. Dudé si debía de ir ese día a Álvaro Obregón 286, porque mi día se empezaba a complicar con esto de la tarjeta de crédito. Sentía, pues no sé, no les puedo decir que sea un presentimiento, pero sentí mucha inquietud y mucha indecisión de si ir o no ir. Y yo ya había organizado mi día, y como soy un poquito como estricta y lineal, decía, no, yo ya organicé mi día, a mí el banco y el que me clonó mi tarjeta no me lo va a arruinar, termino mis trámites y me voy a Álvaro Obregón. Llego a las 11:30 de la mañana, me siento, y a las 13:14:40 empieza un movimiento que nunca había sentido, pero que aún así, yo nunca pensé que iba a quedar atrapada. Dice, bueno, la salida de emergencia, todos vamos a salir. Lo primero que hice fue tomar mi celular. Sí me desconcertó porque el edificio, chicos, se cayó en 15 segundos. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, ¿qué sentías? Es que casi no tuve reacción. Yo no llegué ni a la mitad del camino de la salida de emergencia. A las 13:14, quizá con unos segundos más, así se veía Álvaro Obregón 286. Yo estaba en el 3er piso. Afortunadamente el coworking todavía no se inauguraba. Éramos todavía pocas personas las que estábamos ahí, además de que los mismos dueños tenían también un negocio en el piso 1 y muchos estaban en el piso 1, que afortunadamente tanto el estacionamiento como el piso 1 fueron parte del sostén, y fuimos los más afortunados en realidad, porque en el piso 4, por ejemplo, había una oficina de más de 60 personas donde había una junta enorme de contadores y murió el 80% de toda la compañía. Tomo mi celular, voy hacia la escalera. Yo no había hecho nunca un simulacro ahí, y justamente el simulacro anterior me lo había perdido. Tomo mi celular, sí alarmada, pero no con pánico, y me acerco a las escaleras del edificio y me empieza a dar miedo, y yo digo, yo no voy a bajar por ahí. Esas escaleras, no sé, sí me imaginé que ni siquiera iba a poder bajar las escaleras, porque en eso los muebles, unos libros,
se empezaron a caer. Además fue fuerte porque ese lugar yo vi cómo lo construían, cómo lo pintaban, cómo le metían inmobiliario. Recuerdo que cuando se cayeron esos libros pensé, los hojeé hace poco y dije, qué padre que pongan libros para emprendedores, porque además me gusta leer mucho. Se empezaron a caer, titubeé un poco y en eso encuentro a Isaac. Isaac es encargado del mantenimiento, de la mensajería, del funcionamiento del coworking. Y me dice, hacia la escalera de servicio, hacia la escalera de emergencia. Entonces casi fuimos caminando juntos, él vi que se regresó, hizo algunos movimientos. Y aún ahí, yo tenía, pues bueno, ya vamos por el buen camino, o sea, sí se está moviendo horrible, y bueno, les estoy contando que esto literal fue en 15 segundos, todo eso pensé. Y cuando pasamos la recepción, volteo al techo porque era inevitable ver cómo se empezaba a desplomar sobre nosotros. Yo lo único que pude hacer fue esto, y al segundo siguiente estaba enterrada. Lo primero que hice fue rezar. Y yo no podía rezar además porque el polvo invadía totalmente mi garganta. Porque mi primer miedo fue morir de asfixia o de falta de aire. Fue mi primera sensación, fue la primera sensación que realmente les puedo decir que sí sentí miedo de decir, ya me quedé aquí. Pero en ese instante yo seguía pensando en mi familia, o sea, yo ya estaba pensando, no me puedo dar por vencida. Y entonces prendí la luz del celular, empecé a alumbrar, me di cuenta que Isaac estaba junto a mí. Lo primero que hice fue rezar, lo segundo que hice fue revisar si estábamos bien. Tenía un rasguño o dos, un par de moretones, que en ese momento ni siquiera eran tan evidentes. Yo me seguía revisando realmente porque me parecía increíble estar sepultada y no tener ni una sola herida. Y lo tercero que hice fue intentar hacer una llamada, intentar sacar un mensaje, ver si tenía internet. Si no podía comunicarme, entonces intenté con un SMS, prendía, apagaba el celular. Nunca pude comunicarme con el exterior. Y de ahí, con muchos sentimientos encontrados, pensaba, esto no puede estar pasando a mí. Como decir, esto es una broma, ¿no? Y estás ahí enterrada y piensas, no, o sea, no sé, estoy soñando, esto, ahorita viene alguien, ahorita pues le hago así y ya puedo salir. Y entonces son los momentos más fuertes, más desesperantes, porque desde ese momento yo supe que en mis manos estaba mi vida. Porque yo no tenía una sola herida. Yo no sabía a cuántos metros estaba ni la magnitud del evento. Por supuesto que llegué a pensar, se cayó México completo. Yo me acuerdo que mi abuela me contaba una anécdota de cuando ella era más o menos joven, tembló en la ciudad, esto fue antes del 85, me parece que fue 50 y algo, no recuerdo bien, y me decía que se cayó el ángel. Entonces como que esa historia de niña me impresionaba y yo juré que la ciudad iba a estar devastada. Y después pensé en mi hermana y mi sobrino y mi cuñado que viven en la zona norte de la ciudad, que no es una zona, digamos, tan crítica como lo es el centro. Entonces, no, mi sobrino estaba en la escuela, cuando salga de aquí, ¿qué me voy a encontrar? Y yo decía, yo quiero salir, y no, y si salgo y todos se murieron. Entonces era una cantidad de cavilaciones en cuestiones de segundos, y yo seguía sin poder respirar bien. Isaac, ese compañero, esa alma que Dios me puso ahí, esa voz que siempre estuvo a mi lado, me empezó a ayudar. Él estaba boca abajo, yo estaba boca arriba, y al estar él boca abajo le costaba más trabajo respirar, obviamente, ¿no? Entonces, entre los dos nos empezamos a ayudar, rectificamos nuevamente que no estuviéramos heridos, empezamos a quitar escombro, y hasta que él me liberó como la espalda, yo pude hacer como esto, y ahí dije, ya estoy bien, ya el aire me empezó a fluir. Por supuesto que yo creo que no sé en cuántas horas la cantidad de polvo que se desprendió vivió en mi garganta, pero ya no me costaba trabajo respirar. Pero el pensamiento en ese momento era mi peor enemigo.
Y entonces a mí esta imagen me gusta mucho porque cuando la encontré vi que tenía mucho significado y el significado para mí es que la vida siempre supone dos caminos, el fácil o el difícil. A veces las decisiones tan simples como si me tomo una cerveza o una Coca-Cola, o los que van todas las mañanas al Starbucks y no saben si pedir un tall o un venti. Y yo tenía la decisión más difícil, que era mi vida o la muerte. La vida siempre supone dos caminos y cuando menos lo esperas y en las circunstancias menos pensadas, yo tuve que tomar una elección de vida o muerte. Nunca piensas tomar esa elección en tu vida, ¿no? O sea, las facilitas, o si acaso si me cambio no de trabajo, pues ya si la riego, bueno, pues ya, ¿no? Tenía en mis manos mi vida o mi muerte porque yo tenía que decidir la actitud. Y la actitud, chavos, siempre la podemos decidir nosotros. En nuestras manos siempre está si hoy vivo feliz o si hoy vivo infeliz, o si me va a afectar que hoy no haya salido el sol o que haya salido o que haya llovido. En nuestras manos está cómo queremos vivir. Y a pesar de todo lo que pasaba en mi mente, toda la desesperación y todo el miedo, toda la impotencia que yo sentía de que mi familia no iba a saber dónde estaba yo, para mí eso era lo peor. O sea, al final yo estaba ahí ilesa, más o menos ahí como que mi fe andaba con que sí me van a rescatar. Estaba Isaac conmigo. Yo decía, pero ellos, este no es mi lugar fijo de trabajo, ¿cómo me van a encontrar? ¿Cómo van a saber que hoy se me ocurrió venir aquí? Normalmente me encuentran en mi casa. Esa angustia era la más pesada para mí. Y entonces me puse a evaluar mis alternativas. Y entonces siempre existe... Ay, la siguiente. Entonces me voy a ir como hacia donde siempre nos vamos los seres humanos por excelencia, siempre hacia lo negativo primero, ¿no? Si ahorita te digo, oye, dime una cualidad y un defecto, primero me vas a decir tu defecto. Ve lo bueno y lo malo, siempre vamos a ver lo malo. Entonces, bueno, lo malo era esto, ¿no? El pánico, la ira, el ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez a mí me pasó esto? Digo otra vez, pero ahorita les voy a contar como una historia de vida en donde yo ya sentía que a mí me pasaba todo. Entonces sentía ira, sentía enojo, sentía pesimismo, conmiseración, autocompasión. Sentía alguna de estas cosas, pero tenía la opción de irme hacia el victimismo y al decir, ay, pobre Lucy. Pobre Lucy, porque pues es que ella ha sufrido mucho, porque a los 19 años perdió a su mamá y luego a los 20 a su papá. Ay, pobrecita, ya quédate ahí. Te habías quejado y luego a tu abuela, pobrecita. Venías de un mal año, venías del enojo, no te estaba yendo bien en el trabajo y toda la vida te has quejado del dolor y de la muerte y de que todo aquí, pues ya te toca a ti, ya, suéltate, era lo que querías. Pobre de ti. Entonces era el escenario donde efectivamente el ego me estaba diciendo, me estaba gritando todo eso. Y estaba, es como el angelito y el diablito, ¿no? El otro lado que me decía, ¿y de verdad vas a dejar que esas situaciones en tu vida y el dolor borren todo lo que has hecho? La mujer que eres, que has salido adelante, que te has superado pese a la muerte, pese a las adversidades, que terminaste una carrera universitaria, que estudiaste, que empezaste a hacer una maestría, que te independizaste, que hoy eres una emprendedora. No tires eso a la basura, Lucy, sí, si has vivido con dolor. Pero también eres una mujer que ha superado muchas cosas y muy fuerte. Acepta tu fortaleza. Y me regresaba. Y entonces esta lucha de estos dos escenarios, pues fue una constante, pero también me quedaba claro que no tenía como todo el tiempo del mundo. Yo no sabía qué iba a pasar, en cuánto tiempo me iban a rescatar. Escuchábamos ruido, escuchamos helicópteros y como a las quizá una de las cosas que yo dejé de hacer por decisión y que digamos que poco a poco yo me fui yendo hacia ese camino, al camino del amor, al camino de la fe y al camino de la esperanza y al camino de la inteligencia. Y si yo veía mi celular a cada rato, me empezó a estresar el pasar del tiempo.
Y además sabía que yo tenía que cuidar mi pila. Son esos grados de inteligencia emocional que de verdad así surgieron en ese momento. Si yo hubiera estado en este lado, hubiera surgido la desesperación, hubiera surgido el llanto, hubiera surgido el darme por vencida. Y no, yo estaba de este lado, en el amor, en la confianza, en el optimismo, en decir, debo hacer todo para lograrlo. Yo no sé qué va a pasar, pero yo me tengo que mantener tranquila, me debo mantener con fe, me debo de mantener confiada. Y esta voz no se iba a callar. De hecho, no se calla. Ahorita me sigue hablando y seguro ustedes le sigue hablando, y todos los días son esas dudas que nos ponen a cuestionarnos si estamos o no por buen camino. Y entonces, pese a las circunstancias, pese al miedo, elegí ese camino y decidí hacerlo así. Esta es la foto de mi rescate. 36 horas después, un cuerpo de rescates enorme, topos, erum, marinos, llegaron por nosotros y yo salí sonriendo. Espero que vean la foto claramente. Salgo sonriendo, salgo con estos lentes. Mi cuñado dice que los subastemos, que es como... también traía mi celular en la mano, que también sobrevivió y aún está aquí. Y yo opté por la sonrisa. Les decía que escuchamos ruidos y hubo un rescate más o menos a las 10 de la noche. Y entonces cuando escuchamos personas, porque eran voces muy puntuales diciendo, sí, vamos, agárrate de aquí, espera, les daban instrucciones muy precisas. En ese momento Isaac y yo sabíamos que lo habíamos logrado por fin. Y bueno, aquí entra otra persona más, que se llama Paulina. Paulina la conocimos solamente en aquel momento solo por voz. Y cuando empezamos, la verdad, es esto una parte muy dolorosa. Hubo muchas voces, muchos gritos, mucha desesperación que se fue callando. Yo me tocó tratar de tranquilizar a alguien. Y cuando vuelve a alzar la voz y le digo, ¿ya estás más tranquila? Me dice, sí. ¿Quién eres? Soy Paulina, de Recursos Humanos. Nosotros no teníamos recursos humanos aún. Y dice, soy del piso 4. Ella cayó del piso 4 al 3º. Nos dijo que tenía lastimada su pierna, pero que estaba bien. Y en ese momento el equipo se hizo más grande. Éramos Isaac, que estábamos hombro con hombro, Paulina y yo. Y en ese momento, cuando los tres nos dimos cuenta que estaban rescatando gente, híjole, para mí fue como un momento de decir, ya, por fin llegaron. Y pasaron las horas y el silencio volvió. Si me preguntan qué es lo peor que yo podía vivir allá adentro, era el silencio. También la oscuridad. Es esa oscuridad donde abrir o cerrar los ojos daba totalmente lo mismo. Y prender la lámpara del celular era ver una losa a esta distancia de mí. Era saber que a los pies de Isaac había una persona que había muerto y que él no me lo quería decir. Y nos quedamos más tiempo ahí. Nuevamente, ahí tenía otra vez los dos escenarios de la autocompasión, del enojo, o podía irme al escenario del optimismo, de la fe, de regresar a mis cimientos, de regresar a mi fuerza y acordarme de mi hermana. Les comentaba, yo en efecto perdí muy joven a mis papás. Entonces mi hermana es como todo para mí, todo para mí. Yo decía, no, yo no le puedo hacer esto. O sea, yo no le puedo hacer esto. O sea, ella no puede, estar viviendo esto, pero además yo por eso debo de salir, para estar con ella, porque es como un trato implícito entre nosotras dos, ¿no? O sea, tú y yo siempre vamos a estar. Bueno, no siempre, no somos eternos, pero no en un derrumbe, ¿no? No de esta forma. Y entonces voy a retomar la historia sobre esta foto que además
ahora les daré cómo fue el rescate, ¿no? Me salto un poquito a la foto en donde la veo por primera vez estando en la Cruz Roja, que por cierto, todo mi cariño a la Cruz Roja. ¿Dónde están? Bueno, a todos, pero me llevaron ahí, me trataron súper bien, todos los cuidados necesarios, y llegan personal de la Cruz Roja y se quieren empezar a tomar fotos conmigo, y yo así es que tu foto, es que saliste sonriendo, es que eres la esperanza de México, es que era lo que necesitábamos para tomar fuerza. Pero imagínense que yo venía de estar 36 horas atrapadas y todavía no entendía lo que había pasado. Afortunadamente ya había visto a mi hermana, pero eran muchos sentimientos encontrados. El significado de esta foto me costó trabajo entender, me costó tiempo ver la connotación de lo que la gente me decía. Y conforme pasaron los días y los medios de comunicación se acercaban a mí, porque en efecto querían hablar de esta foto, yo decidí una cosa, que yo no podía ir a sacar escombros, que yo no podía ir a ayudar a la gente que ahí seguía, que yo no tenía la fuerza física para muchas cosas, pero tenía una cosa, que era la palabra. Y bueno, por algo estudié relaciones públicas y por eso me dedico a la comunicación y a la mercadotecnia. Entonces decía, bueno, si esta es la herramienta que se me dio a mí y la gente se está acercando a mí para entrevistarme, lo voy a hacer. Y también además me encanta escribir y me permitieron escribir un artículo con mi testimonio. Y ahí, chicos, es cuando ustedes tienen que descubrir cuál es ese don suyo que es el que tienen que dar a la gente. A veces no son cosas magníficas. Yo lo hice tan simple como con una sonrisa y hoy lo hago con mi palabra. Y cuando todo este camino, o sea, me pasaban como las cosas que le pueden pasar a uno en un mes, a mí me pasaba en una semana, ¿no? Todo el movimiento alrededor, entrevistas, mucho que digerir. Más o menos por ahí de noviembre me contacta una persona del Cuerpo de Rescate de la Ciudad de México y me dice, Lucy, te quiero hacer un regalo. Y esta es la segunda foto sonriendo que me hicieron llegar. Ahí yo ya estaba afuera, la primera estaba, digamos, todavía adentro, y aquí ya me iban llevando el Cuerpo de Rescate. Eso que se ve al fondo es lo único que copié en Álvaro Obregón 286, y es la escalera de emergencia. Lugar donde, por cierto, la puerta para salir ahí era la mitad de lo que debía medir, y donde mucha gente se quedó en la orilla intentando cruzar esa escalera. Cuando me dieron esa foto dije, volví a sonreír. Y entonces el significado de esa sonrisa lo empecé a pensar realmente, y me di cuenta que tuve que pasar por esa situación, haber estado literalmente enterrada, para entender esta metáfora de mi vida y enterrar mi dolor. Enterrar ese dolor de las muertes que había vivido y de lo que había visto en mi vida y todo lo que me dolía. Tuve que enterrarlo y la vida me dio esa oportunidad. La vida me dio esa oportunidad de resignificar mi vida y no solo sonreír una vez, sonreír 2 veces y decir, quiero vivir, y aferrarme a la vida. Y así, entre polvo y lágrimas, descubrí mi fortaleza. Esa fortaleza que esa vocecita me decía, no, Lucy, pero ánimo, tú puedes salir adelante. Esa voz que toda mi familia, todos mis amigos me decían, es que tú eres muy fuerte. Y yo siempre decía, bueno, pues es que es lo que me tocó, o sea, bueno, pues sí, ¿qué iba a hacer, no? Pues se murieron. Acepté mi fortaleza y acepté, voy a usar las palabras del chino, que era una chingona. Y aprendí a recibir con los brazos abiertos lo que la vida me daba. Y que si la gente me decía, gracias por tu sonrisa,
yo lo aceptaba, porque en algún momento, siempre cuando nos adulan o nos dicen cosas buenas, no nos las creemos. Ay, bueno, sí, gracias, sí, sonreí cuando me rescatan. No, gracias, y lo recibo, y lo entiendo, y veo qué significa, y lo abrazo. Y bueno, ahora les voy a seguir contando un poco lo que pasó cuando Isaac, Paulina y yo estábamos ahí. Y si ustedes me dicen, Lucy, dime 3 lecciones que te deja esta vivencia y que además nos pueden servir a nosotros, pues son estas, chicos, y están perfectamente aplicables para cualquier situación de vida. Una de ellas es no perder de vista el objetivo. Una vez que yo elegí que tenía que optar por el amor, por la esperanza y por la fe, no perdí de vista el objetivo. Y mi objetivo era salir. Mi objetivo, o sea, no había otra, era salir. Y recuerdo que la verdad que en algún momento hasta me aburrí y yo le decía a Isaac, platícame algo, Isaac, platícame algo. Isaac, ¿tienes novia? Y bueno, pues él así como que a veces sí se fastidió, creo, un poco, ¿no? Pero era como un gran trabajo en equipo. Y entonces le decía, Isaac, ¿qué vas a hacer cuando salgamos de aquí? Me dice, ¿por qué estás tan segura que vamos a salir de aquí? Porque yo nunca perdí de vista el objetivo. Si yo perdía de vista el objetivo, la mente, el universo, la energía me iba a jugar chueco a mí. Si ahorita yo digo, híjole, se me va a caer el micrófono, me está temblando la mano, se me va a caer el micrófono, ¿qué va a pasar? Entonces no llamen las cosas malas con su pensamiento, chicos. Soy mala para hablar en público, me voy a equivocar, se me va a lenguar la traba, a trabar la lengua. Se me va a trabar la lengua. Entonces siempre decreten lo positivo. Soy voluntario, soy chingón, me van a salir las cosas bien. A mí me gusta mucho escribir y entonces cuando me preguntan, oye, ¿qué haces? O ¿qué es lo que has hecho para seguir escribiendo? Y yo soy escritora. ¿Qué? ¿Tienes un libro publicado? ¿Qué? No, pero yo soy escritora. Estoy decretando lo que quiero ser y lo que me gusta hacer y no pierdo de vista el objetivo. Por supuesto que hay que trabajar para lograr sus objetivos y en ese momento yo atrapada ahí, ¿qué tenía que hacer? Trabajar en mi mente. Mi mente era la única pues que yo podía convertir en aliada o en la enemiga y decidí utilizarla como aliada. La inteligencia emocional, que ya se las mencioné un poco. Yo sufría de más joven de migraña y era otra cosa que utilizaba como para que las palabras me jugaran chueco. Yo decía, mi migraña. Entonces yo me apropiaba de la enfermedad y me la hacía ver como una parte de mí. Y bueno, en esa época de lidiar con la migraña, me decían, cuando uno llora se deshidrata y cuando te deshidratas, te duele la cabeza. Y entonces en ese momento donde hubo un rescate, que les cuento que hubo un rescate, fue el primer momento en que me solté a llorar con una gran desesperación, impotencia, y empecé a gritar, mi hermana, mi hermana. Hasta que dije, cállate, Lucy, porque te vas a deshidratar. Y no has tomado agua desde la hora del temblor, que ni siquiera me acordaba que se había tomado agua. Ya habían pasado muchas horas. Conozcan su cuerpo, conozcan qué les sirve, conozcan qué necesita. Esto era una situación extrema, pero yo sabía que si seguía llorando, que si me seguía desesperando, no solo me iba a deshidratar, iba a perder fuerza y no iba a poder lograr mi objetivo, que fue el primer punto. Y otra cosa que tuve que traer a mi mente, a mí me gusta practicar yoga. Y entonces decía, híjole, por algo me he aventado estas clases en donde te cansas muchísimo, en donde quieres tirar la toalla. Y lo más importante que nos enseñan para hacer yoga es algo que nos sirve para toda la vida, no solo para hacer yoga, que es respirar. Porque respirar oxigena tu cerebro. Y entonces cuando estés alterada, tan solo respira. No, hay gente que va a fumar. Bueno, yo a veces voy y tomo Coca-Cola. Y ya te empieza a dar ansiedad. Respira. Y entonces mantenía en calma mi cuerpo y le decía a Isaac,
Respira, Isaac, a pesar de que él estaba boca abajo y de le costaba el triple de trabajo de lo que a mí. Respira. Y finalmente, pues algo que a ustedes creo que les han mencionado desde que llegaron el viernes, trabajo en equipo. Y ayer vi una dinámica que les ponían, en esta de decir los números, y pensaba en este ejemplo justo porque, al menos en mi caso, el equipo que me puso en ese momento Dios fue Isaac y Paulina, aunque Paulina solo podíamos gritarnos, no podíamos vernos, no estábamos en el mismo espacio como Isaac y yo. Me tocó trabajar con ese equipo que me puso ahí en ese momento Dios. Y entonces el mensaje, chicos, es: el equipo no siempre lo pueden escoger ustedes. Ustedes llegan a un trabajo, llegan a un voluntariado y es, pues aquí está tu equipo y construye tu casa, ¿no? Como nos platicaban ayer de techo. Nosotros no siempre podemos elegir a nuestro equipo y simplemente hay que tenerlo a disposición. Y digamos, el otro ejemplo del otro gran equipo es el ejemplo que tuvimos ahora con los topos. Desgraciadamente, pese a nuestra historia y esto que es un país donde tiembla, una zona sísmica, no tenemos tampoco tan profesionalizado los cuerpos de rescate, y son voluntarios, y a mí me tocó que parte de mis rescatistas también fueran voluntarios, pero que además han recabado herramientas por años, y entonces se iban unos por una cosa, pero a su vez ellos tenían que comunicarse con la ciudad, con los de la ciudad, el ERUM, con los marinos, y en algún momento platicando yo en reuniones que me han invitado y que gente que pude conocer, pues no todos eran como partidistas de todos, o todos querían colgarse la medallita. Y yo eso prefiero no verlo y solo quedarme con la parte de que el trabajo en equipo hizo que yo saliera con vida. Y el trabajo en equipo hizo que personas que a lo mejor sí perdieron a sus seres queridos pudieran despedirse de esas personas. En Álvaro Obregón trabajaron hasta, no sé, casi 3 semanas más en entregar el último cuerpo a su familiar. Y eso es como mi eterno agradecimiento para con todo el cuerpo de rescate. Si el de abajo no hubiera gritado que la cierra y no hubiera pasado el mensaje el de en medio y no hubieran llevado aguas y una cantidad de cosas que pasaba allá afuera y que son las que los jóvenes en las calles también salieron a hacer, no hubiera sido posible mi rescate, porque alguien abajo le dio agua a mi hermana, le dio comida, le permitió cargar su celular. En la esquina de Álvaro Obregón hay una tienda de... ay, se me fue el nombre, donde venden todo para construcción. Ajá, la palería. El señor donó todo su material, porque es un negocio grande, donó todo su material. Entonces cada vez que paso por esa esquina, prefiero no ver el hueco que dejó Álvaro Obregón, prefiero ver al señor que dio todo lo que tenía en ese momento, que trabajó en equipo para que llevaran todo hacia la otra esquina. Eran aproximadamente pasamos ahí la noche. Les digo, yo no tenía mi celular conmigo, que eso era parte también de la inteligencia emocional, y de que yo quería guardar además mi pila para hablarle a mi hermana. Y otra cosa de las que hice fue aprenderme su número, porque si se acaba la pila, yo tenía como mucha angustia de que luego no pudiera yo comunicarme. O sea, yo decía, es que en cuanto salga, yo decía, sí, hermana, ya estoy aquí, ¿no? O sea, era como mi sueño, y esa era la visualización, y también como esa especie de decreto mental, de que yo siempre me veía afuera. Pasó el tiempo, pasó la noche, y aproximadamente a las 4, no, toda la mañana del día siguiente, como desde las 10 de la mañana, mucho ruido, mucha maquinaria, cada vez más cerca, incluso de dar miedo, porque ya empezaba a vibrar todo. Y en ese momento fue otra de las cosas que hicimos en equipo, gritar y hacer ruido a más no poder. Y me pasó un vidrio, una piedra grande, y yo tenía un metal. Me decía, pega lo más fuerte que puedas. Paulina encontró lo mismo,
y entonces yo gritaba 1, 2, 3 y gritábamos ayuda, y cuando se cansaba uno el siguiente, uníamos nuestras voces. Eso empezó a las 10 de la mañana, empecé yo a sentirme un poco mal, a marearme. Cada que gritábamos era un esfuerzo sobrehumano, llevamos horas gritando y me acuerdo que era así como que ya grite quien pueda, ¿no? Igual ya no podemos los tres. Y en ese momento nos dicen, ¿quién está ahí? Somos los rescatistas y venimos por ustedes. ¿Quiénes son? Dimos nuestros nombres. Yo dije Lucía Zamora y me dijeron Lucía Samara, y López Dóriga dijo Lucía Lisbeth. Entonces, hoy suena chistoso, pero mi familia estaba desesperada en saber si sí era esa Lucía Zamora, porque ellos habían tenido otra confusión. Eso fue a las 4 de la tarde, chicos, y bueno, para mí fue, ya, lo logramos, ¿por dónde me pongo, no? ¿Dónde salgo? Pasaron 5 horas todavía para que me sacaran. Y para mí, creo, fueron las, no sé si peores, pero fue tan cerca y tan lejos, porque además estaba la maquinaria sumamente cerca. Nos decían que nos cubriéramos por si caería piedras, y yo, no, bueno, ya aguante tanto para que ahorita me caiga una piedra, no. Y después tuvieron que sacar primero a Paulina. Paulina tenía una lesión grave en su pie, entonces fue muy tardado. Y ya vienen, y de pronto nos dicen, tenemos que desalojar. Silencio. Y Saca ahí estaba ya perdiendo demasiado el control, y cuando regresan yo les grité, por favor no se vuelvan a ir, por favor no se vuelvan a ir. No se volvieron a ir, se fueron prácticamente hasta que nos sacaron. Sacaron primero a Paulina, luego sacaron a Isaac y luego me sacaron a mí. Cuando me estaban sacando a mí me dicen, Lucía, estás afuera. Es cuando volteo y sonrío. Y además nos decían que les debíamos una cena. Y fue ese momento en el que, bueno, yo ya estaba mucho más cerca de la salida, pero todavía faltaba, ¿no? Y me decían, Lucía, oye, vimos que tenías una muy bonita sonrisa. Y yo, ¿sí? ¿Dónde? En tu IFE, encontramos tu IFE. Entonces yo todavía esperanzada creí que habían rescatado mi bolsa. Todo era una mentira. Era una mentira, porque también su labor es hermosa en el sentido de que a mí me hicieron sentir que yo ya estaba fuera, a pesar de que todavía no estaba rescatada. Y entonces me dicen, ya vamos por ti, ya falta poco, ¿tú cómo estás? Muy despeinada. Y entonces era ya un ambiente de celebración, y ya cuando salí, no estás tan despeinada, chaparrita, te ves muy bien, no sé qué. Me dieron agua, me sacaron ya con un arnés, y cuando salí estaba chispeando, y la verdad es que la lluvia no es algo que me fascine a mí, y dije, gracias Dios. Fue como volver a nacer, definitivamente. Fue esa expresión de salir de la tierra, de emerger de la tierra, de que me recibiera la lluvia, sonriendo, y la gente coreaba mi nombre. Ella era una celebración, porque imagínense, para ellos la esperanza de vida en esa foto que les enseñé al principio pues era casi nula, y lo que ellos encontraron después en otra serie de colapsos. ¿Me ayudas con la siguiente? Y pues esta es una de las grandes lecciones, chicos. Me atreví a derrumbarme y a reconstruirme. Me atreví a vivir. Ya vamos a ir cerrando. Lo que quiero que reflexionen conmigo, y todo lo que yo me enfrenté después es, se derrumbó una estructura física, pero yo tuve que agarrarme de algo para mantenerme firme. ¿Cómo son sus estructuras? ¿De qué se detienen? ¿De qué se detienen? ¿Qué es eso que los sostiene? ¿Qué es eso que los motiva? Que los hace levantarse día a día. ¿Me ayudan con las hojitas, por favor? Vamos a hacer un ejercicio. Les van a pasar unas hojas y quiero que resuelvan una cosa muy simple. Por favor, preparen sus plumas. ¿Listos? Solo necesitan un pedacito. ¿Son recicladas? Sí, son recicladas, no es
que te necesitan leer algo. ¿Qué falta? ¿Listo, chicos? ¿Todos por allá atrás ya tienen? Ay, aquí le falta una hoja a ella. Bueno, quiero que agarren su hoja, no en la parte reciclada, y escriban quién es o qué es su pilar en su vida, eso que lo sostiene. No lo piensen mucho, háganlo pronto. No le metan mucha cabeza porque empiezan muchas ideas. Lo primero que se les venga a la mente. ¿Listo? ¿Todos por allá? Bueno, no voy a ver yo la respuesta, pero quiero que la agarren con sus dos manos, por favor. Y la levanten. Todos, quiero ver todas sus hojitas arriba. Todos. Aquí adelante. Ahora, chicos, quiero que me digan quién está sosteniendo eso. Entonces, ¿quién es su pilar? La última lección con la que les quiero dejar, chicos, es que yo experimenté la peor oscuridad que he sentido en mi vida. Pero me di cuenta que la oscuridad nada más es ausencia de luz. Y que la luz ahí adentro era yo. Sean la luz en su propia vida, sean su propio pilar. Tengo la piel chinita por este testimonio en cada una de las cosas que ella decía. Me gustaría, si alguno de ustedes tiene una pregunta, un comentario que le gustaría externar. Bueno, escuché muchas veces Lucy y Paulina. ¿Qué pasó con ellos? Isaac y Paulina nos rescataron juntos, nos rescataron a los tres, afortunadamente. Pau, digamos, sí fue la más lastimada, tenía una fractura expuesta, directamente la operaron en la Cruz Roja, y hace un par de meses tuvimos, bueno, yo ya había visto a Isaac después de ser rescatados. Me invitaron a la fiesta de Navidad del coworking, que por cierto se reconstruyó también, y le dije, Isaac, tenemos que bailar, ¿no? Y bailamos, y nos reunimos los tres hace un par de meses, y pues fue un encuentro raro, pero pues de mucha catarsis y de decir, ya no nos tenemos que gritar, ya estamos aquí los tres. ¿Una más? ¿Seguro? Hola, quisiera saber cuáles fueron las primeras palabras que le dijiste a tu hermana en cuanto la viste. Hermanita, te adoro, estás aquí. Lucy, para Impulsando Voluntades es de bendición tu experiencia de vida, tu testimonio, y sobre todo es un milagro que tú estés aquí aportándonos a cada uno de nosotros cómo emerger de la tierra y lo que nos reciba allá arriba, tomarlo como resiliencia para todo lo que queramos generar. Gracias, Lucy, gracias por tu participación, gracias por tu vida. Te queremos hacer entrega de un certificado, un presente. Formas parte ahora de nuestra familia Impulsando Voluntades.
tenemos también unas palabras de parte de Rosy, que vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Casi estamos al final de nuestro día y creo que la emoción es importante, es fuerte. A mí casi me hace llorar, porque ya he llorado en otras ocasiones con Lucy. De repente nos encontramos, porque ella estudió en una escuela donde estudiaron mis sobrinos, en el Kipling, que está en la zona de Satélite, y me pareció que valía la pena acercarnos a Lucy. Luego, sin querer, ella cuando hace su firma, se fijan que dice YZ, ¿ok? Luego, nuestra oficina está en la calle de Zamora. Y así fue como la convencimos de ir a visitarnos, porque le dije, Lucy, me acuerdo todos los días de ti cuando doy la vuelta en calle de Zamora, ¿de acuerdo? Entonces nunca sabe uno cómo la vida te va a ir llevando y acercándose a las personas. Me parece que es una historia de vida, realmente de vida, si se dan cuenta, ¿no? Las acciones que hace uno a través de transformar vidas en Techo o en Cruz Roja o en la Tropa es porque estamos dando vida, pero salir con vida todavía tiene un doble valor. Y más adelante le diremos a Lucy si sigue creyendo y queriendo ser parte de nuestra familia e impulsando voluntades, ¿no? La otra cosa que tenemos en propuesta, que vamos a documentarla bien, es alguien nos ha dicho que qué nos parecería que el 19 de septiembre se llamara como el Día Nacional del Voluntariado en México. Porque si bien hay un Día Internacional del Voluntariado en noviembre, ¿todos sabían que había este Día del Voluntariado? Sí. A veces sentimos que está secuestrado por algunas de las grandes organizaciones o ya por como muy trillado, ¿no? El Día Internacional del Voluntariado, y sale en todos los periódicos, pero eso no es lo que queremos, ¿no? Dijo el chino una cosa ahorita que estábamos en el desayuno: yo no soy periodista, yo no escribo la historia ni la cuento, la vivo, ¿sí? Y dice, a mí no me importa lo que digan, cómo se diga, quiénes fueron los protagonistas, es lo que uno vive dentro, ¿sí? Entonces creo que estamos en esa línea y este grupo tiene mucho que ver. Gracias. Yo quiero, para cerrar, agradecerle mucho a Rosy y a Lupita, que me han abierto las puertas, pues creo que de su vida, de su casa, de su oficina, y me han impulsado para seguir con nuestros planes de transmitir con la palabra mi testimonio. Gracias. Pues muchas gracias a todos. ¿Qué creen? Esto se está acabando. Esto se está acabando. ¡Que se acabe! ¡Que se acabe! ¡Que no se acabe! Ah, ok, muy bien. Pues ha llegado el momento de pasar a la siguiente sección de talleres. ¿Cuántos se inscribieron? ¿Sí saben a qué taller se inscribieron? ¿Cómo que no saben? Ok, pues tendremos 3 talleres. El primero, ¿ya saben dónde está el Salón Quetzalcóatl? Hacienda del Lago. Dale. El kiosco del lago. Ok, el único que falta es Hacienda, el Salón Quetzalcóatl. ¿Quién es el tallerista? Y pues vamos a despedirnos todos. Como ya saben, esto se está transmitiendo en vivo. A todos los que nos ven desde las plataformas de Impulsando Voluntades, nuestro último día de la segunda edición del Campamento Misión ODS. Yo soy Eliud Ramírez, ellos son todos nuestros voluntarios. Un gritote para allá, por favor. Todavía nos queda mucho por vivir en este último día, así es que estaremos con ustedes en un ratito más. ¡Hasta luego! ¡Saluden,